Pagué unas vacaciones de lujo para toda mi familia y como era la única soltera, me usaron de niñera para los hijos de mi hermana toda la semana. El día que me fui a pasear sola, me insultaron porque según era una irresponsable por abandonar a sus hijos. Así que cancelé sus vuelos de regreso, me reembolsé todo y disfruté una semana más que me lo merecía. No fue fácil juntar el dinero. Esa es la parte que nadie en mi familia parece recordar, o más bien, convenientemente olvidaron. Me partí la espalda durante años trabajando en administración hotelera, aceptando cada turno extra, cada festivo, cada puedes quedarte un par de horas más, porque necesitaba salir del hueco financiero en el que estaba ahí. De paso, probarme a mí misma que podía sostenerme sin deberle nada a nadie. Mis padres siempre dijeron que era la hija independiente, la que no necesitaba ayuda, la que se las arreglaba sola, y eso lo usaron como excusa para jamás apoyarme con nada. Ni en la universidad, ni cuando perdí el primer departamento, ni siquiera cuando tuve que vender mi carro para pagar una cirugía dental. Según ellos, como yo no tenía hijos ni estaba formando un hogar como tu hermana, todo lo mío era opcional, posponible, prescindible. Una estupidez más que me tragué por años solo para mantener la paz. Pero ese año, por primera vez, el saldo en mi cuenta bancaria me dio una alegría. Después de tanto esfuerzo, me dieron una bonificación por rendimiento y un bono anual tan jugoso que me sentí con derecho a hacer algo que jamás había podido permitirme sin endeudarme hasta el cuello, unas vacaciones de lujo. No un fin de semana barato, no una escapada con descuentos de última hora, sino una puta semana completa en Maui, en un resort frente al mar con todo incluido. Pagué el paquete con una mezcla de orgullo y vértigo, y como me sentía generosa, cometí el error, sí, porque ahora entiendo que fue un error, de extender la invitación a toda mi familia. Mi razonamiento era inocente, casi infantil, si ellos siempre me habían dicho que el tiempo en familia es lo más valioso. Entonces llevarlos a un viaje así sería la oportunidad perfecta para disfrutar todos juntos sin preocupaciones, sin tensiones, sin gritos. Solo sol, arena, comida rica y descanso. Qué jodida estaba. Mi hermana aceptó encantada, por supuesto. Tenía 2 niños pequeños y su marido llevaba meses diciendo que no se podían permitir unas vacaciones ni aunque vendieran el auto. Cuando le dije que no se preocupara, que yo cubriría todo, hasta los vuelos y las actividades para los críos, ella casi llora por teléfono y me soltó ese eres un ángel. De verdad con una voz tan emocionada que por un instante me hizo sentir bien. Mi madre, por otro lado, fue más sutil en su manipulación habitual. Me dijo que se sentía orgullosa de mí, que no podía esperar para ver la isla, que necesitaba desconectarse del estrés y que le parecía hermoso que yo quisiera retribuirles un poquito todo lo que habían hecho por mí. Lo dijo con una dulzura que a cualquiera le parecería tierna, pero que yo, que la conozco de toda la vida, sabía que venía cargada de expectativas disfrazadas de ternura. En resumen, ya me estaban endosando el rol de proveedora sin que yo lo notara por completo. Desde el principio asumí que, aunque yo estuviera pagando todo, no significaba que iba a tener privilegios. Nunca he sido así. No esperaba un trato especial ni que me hicieran reverencias. Solo quería, honestamente, pasarla bien. Pero había algo dentro de mí que empezó a molestarme desde el día del vuelo, cuando llegamos al aeropuerto y mi hermana me puso a su hija de 3 años en los brazos mientras decía que necesitaba revisar su equipaje. Luego su hijo mayor, que apenas tiene 5, comenzó a llorar porque no encontraba su iPad, y de pronto todos los ojos se volvieron hacia mí como si yo tuviera una varita mágica para calmarlo. Mi madre solo se limitó a decir, «Ay, mi amor, tú que eres tan paciente, ayúdales un momentico, ¿sí?» Esa frase, «tú que eres tan paciente», se convirtió en una muletilla que usarían hasta el hartazgo, y que con el pasar de los días me iba a dar náuseas cada vez que la escuchara. El vuelo fue un anticipo del infierno, una de las niñas vomitó, el otro se orinó encima. Mi cuñado se quedó dormido con audífonos puestos mientras su esposa le echaba la culpa a la azafata por no tener suficiente papel toalla, y yo, como buena estúpida con corazón blando, terminé limpiando, consolando y cargando. Ya en el resort, mientras el resto exploraba la playa o se instalaba en sus suites, yo estaba en recepción solucionando que habían puesto la cuna en la habitación equivocada, que el menú infantil no incluía yogur sin azúcar.
Y que la niñera que supuestamente habían solicitado no estaría disponible hasta 3 días después. Nadie me lo agradeció. Nadie dijo gracias por encargarte de todo, por poner la cara, por resolver los problemas mientras nosotros nos relajamos. Al contrario, mi hermana dijo, con su tono de condescendencia habitual, que menos mal tú eres tan organizada, yo con 2 niños ya ni pienso. Y mi madre, como si fuera la frase del año, me dijo, tú siempre tan eficiente, para eso estudiaste, ¿no? La primera noche intenté relajarme. Me serví un cóctel en la terraza y cerré los ojos por 5 minutos, hasta que los gritos de los niños interrumpieron todo. Habían entrado corriendo en mi suite porque mamá está bañándose con papá y la abuela está dormida con los pies hinchados. ¿Y yo? Pues yo, según ellos, era la tía disponible, la que no tenía esposo, ni hijos, ni una vida que valiera demasiado. Solo una tarjeta de crédito generosa y 2 brazos disponibles para cargar mocosos ajenos. Yo quería estar equivocada. Quería creer que exageraba, que tal vez estaba sensible, que estaba malinterpretando todo. Pero conforme pasaban los días, cada gesto, cada comentario, cada decisión en la que me excluían mientras me endosaban responsabilidades, iba confirmando que para ellos yo no era la hija generosa que había organizado todo esto, sino la puta niñera de vacaciones. Y lo peor no era que no me dieran las gracias, lo peor era que de verdad pensaban que tenía la obligación de hacerlo. Porque yo no tenía hijos, porque no sabes lo que es estar agotada hasta los huesos, porque no tienes idea de lo difícil que es ser madre, porque tú sí puedes darte lujos. Y así fue como lo que empezó como una celebración por mi esfuerzo terminó convirtiéndose en una lección amarga. Porque por más que uno quiera creer que la familia es gratitud, hay veces que solo es abuso envuelto en papel de cariño. Pero como buena hija soltera, eficiente y con tarjeta sin límite, aún no sabían de lo que era capaz cuando me hartaba. Y estaban a punto de descubrirlo. Actualización 1. 2 días después de nuestra llegada, ya estaba al borde de reventar. Me desperté a las 6:42 de la mañana, no porque tuviera una excursión agendada o porque quisiera disfrutar el amanecer desde la playa, sino porque escuché cómo golpeaban la puerta de mi suite con insistencia. Como si el edificio estuviera en llamas. Me puse una bata, arrastré los pies hasta la puerta, y al abrirla me encontré con mi sobrino con un cereal derramado en la camiseta y una sonrisa de descaro. Y con mi sobrina llorando a moco tendido porque se había ensuciado las sandalias con arena. Detrás de ellos, sin siquiera disimular la falta de respeto, estaba mi hermana, ya vestida con un bikini que probablemente compró con algún cupón y una toalla sobre el hombro, que sin decir ni buenos días, soltó algo como, «Ay, nena, te los dejo un ratito. Es que el spa solo tenía 1 hora disponible justo ahora y no puedo perder la cita. No seas mala, ¿me haces el favor, sí? Luego regreso rapidito. Ni un por favor. Ni un lo siento. Nada». Solo dejó a sus 2 hijos como quien deja bolsas de supermercado y se fue caminando por el pasillo sin mirar atrás, gritando que si podía darles un yogur y ponerles algo en la tele. Cerré la puerta, respiré profundo, intenté calmar el impulso de mandarla a la mierda desde el balcón y me volví a meter en la habitación con los niños que, como si supieran que su madre me había endosado la carga. Empezaron a corretear por el cuarto, subir a la cama, cambiar los canales, tirar las almohadas y decir que tenían hambre. Busqué en la pequeña nevera del minibar algo que pudiera servir y encontré una botella de agua y unas galletas que, claro, no eran aptas para la dieta sin colorantes que mi hermana se empeñaba en seguir con sus hijos solo cuando le convenía. Terminé bajando con ellos al desayuno buffet, donde, por supuesto, nadie de mi familia se dignó a aparecer. Me senté con los críos mientras trataba de explicarles por qué no podían servirse 5 donuts de chocolate ni poner jugo de naranja encima del panqueque. La nena se me quedó viendo como si fuera la bruja del oeste y el niño se largó a llorar porque quería el control del televisor del restaurante del hotel. Intenté mantener la calma, respirar por la nariz, recordar que esto era temporal, que en algún momento tendría el día para mí, pero no. Nada de eso pasó. Cuando por fin terminé de darles de comer, de limpiar los restos de sirope que habían untado hasta en la suela de sus sandalias y de convencerlos de volver a la habitación, me crucé con mi madre en el ascensor.
Sonreía, feliz, relajada, con una bata de algodón y una taza de café en la mano, como si hubiera renacido en un spa privado. Me preguntó, con voz melosa, cómo iban los niños, si ya habían desayunado, y si podía encargármelos un rato más porque ella iba a su clase de yoga para desestresar el alma. Quise responderle que mi alma estaba más estresada que las cuerdas vocales de un entrenador de fútbol, pero me limité a asentir, porque ya sabía que discutir con ella era hablar con una pared que siempre se hacía la víctima. De nuevo, no hubo agradecimiento, ni siquiera un gesto de consideración. Solo una palmada en el hombro y un tú que eres tan buena con los niños, de verdad, algún día serás una gran madre. Y no sé por qué, pero esa frase me encendió algo por dentro. Como si estuvieran dando por hecho que yo había nacido para servir, para cuidar, para aguantar, y que mi valor dependía de cuánto podía cargar sin quejarme. Me dolió más de lo que debería. Y me dio rabia. Mucha. El resto del día fue más de lo mismo. Fuimos a la piscina y terminé mojada de pies a cabeza porque al niño se le ocurrió lanzarse sin los flotadores. Cargué con las mochilas, las toallas, el bloqueador, los snacks y la ropa mojada mientras mi hermana subía fotos posando en la playa como si estuviera en una sesión de catálogo. El colmo fue cuando, al llegar la tarde, una de las empleadas del hotel se me acercó para preguntarme si los niños eran míos, y al decirle que eran mis sobrinos, puso cara de compasión y dijo, «Uy, se te ve agotada. ¡Qué buena tía eres!». En ese momento sonreí por fuera, pero por dentro ya estaba acumulando más fuego que un puto volcán activo. Esa noche, mientras le ponía una película a los niños para que se durmieran y trataba de limpiar los restos de papas fritas del sofá, entró mi cuñado al cuarto como si nada. Solo para decirme que necesitaban que me quedara con los críos también al día siguiente, porque habían reservado un tour de snorkel con almuerzo incluido y, según él, a ti no te va a gustar eso, ¿cierto? Y como si fuera poco, remató diciendo que era peligroso, que una mujer sola no debería meterse en el mar sin alguien que la cuide, como si yo fuera una inútil o una adolescente recién salida de casa. Mi hermana apareció justo después, lanzándome una mirada de falsa ternura, y me dijo que lo pensara como una oportunidad para pasar tiempo con sus hijos, que ellos me amaban, que lo veía como un acto de amor. Me quedé en silencio, observándolos como si fueran dos actores interpretando un guión tan malo que daban ganas de aplaudir de lo mal hecho. Y mi madre, desde su habitación, gritó que ojalá pudiera ir también, pero que el mar le daba mareo, así que mejor se quedaba descansando mientras yo hacía ese sacrificio bonito por la familia. Fue ahí, en ese instante, con esa frase, cuando lo decidí. No iba a seguir tolerando este show. Yo había pagado cada centavo de este viaje, no para ser la niñera, la criada, la cuidadora oficial del clan, sino para disfrutar. Y si no lo iban a entender con palabras, lo iban a entender con hechos. Solo me quedaba definir cómo. Pero algo iba a hacer. Y no les iba a gustar. Actualización 2. A la mañana siguiente no hubo golpes en la puerta, ni llantos infantiles, ni demandas disfrazadas de favores. Me desperté sola, con la luz del sol entrando apenas por las cortinas, y por primera vez desde que aterrizamos, no sentí el corazón latiéndome con rabia desde que abrí los ojos. Me levanté sin prisa, fui al baño. Me metí a la ducha con agua caliente hasta que los dedos se me arrugaron y me preparé un café con el sobre que me había guardado en la maleta desde casa porque ni eso había podido tomar tranquila desde que llegamos. Sobre la mesita del balcón dejé una nota escrita a mano en un papel del hotel, sin adornos, sin sonrisitas, sin excusas, hoy me toca a mí. No me esperen. No me llamen. Vayan acostumbrándose. La pegué con cinta en la puerta, me puse el vestido de playa que había guardado para una ocasión especial, esa que claramente nunca llegaría si esperaba que ellos me dieran espacio, agarré mi bolso, los lentes de sol y el mapa turístico que me entregaron al llegar, y salí sin mirar atrás. Tomé un taxi hasta el otro extremo de la isla, donde había marcado varios puntos que quería conocer desde que empecé a planear este viaje. Recorrí senderos entre la vegetación, pisé lava petrificada que parecía un paisaje sacado de otro planeta, probé fruta fresca en un mercado local y, por primera vez, me sentí realmente parte del lugar. Como una turista que se lo estaba permitiendo todo,
como una adulta que no tenía que darle explicaciones a nadie. Me apunté a una clase improvisada de surf que ofrecía un instructor hawaiano con sonrisa de película y me caí 3 veces seguidas antes de lograr mantenerme en la tabla medio segundo. Me reí tanto que hasta me olvidé del teléfono. Ni una sola vez miré la pantalla. Hasta que decidí sentarme en un chiringuito de carretera a comer algo, y por pura costumbre desbloqueé el celular. Las notificaciones no dejaban de subir. Tenía más de 30 llamadas perdidas, en su mayoría de mi madre, seguidas por mensajes de voz de mi hermana y otros de mi cuñado llenos de mayúsculas. Uno decía que no se podía creer que fuera tan egoísta, otro que los niños estaban desconsolados, y uno más, de mi madre, soltando el chantaje emocional de siempre. Que había dejado a mi familia botada como si no me importaran, que una mujer madura no actúa así y que nadie abandona a sus propios sobrinos en un país extranjero. Ahí fue cuando entendí que ya me estaban adjudicando un rol del que ni siquiera era consciente, no solo me habían usado como niñera, ahora encima era culpable de abandonar a mis hijos, como si los niños fueran míos. Como si fuera mi responsabilidad estar pegada a ellos como si yo fuera la jodida madre. En ese instante no me dio culpa, no me dio tristeza, me dio risa. Una risa seca, de esas que salen cuando ya no hay paciencia sino puro hastío. Volví al hotel al atardecer. El cielo estaba teñido de naranja y rosa y la brisa tenía ese olor a mar salado mezclado con aceite de coco. Entré por el lobby sin esconderme. Saludé al Botones que ya me conocía por nombre y tomé el ascensor hasta mi piso. Al llegar a mi habitación, la escena era de manual, mis sobrinos tirados en la alfombra viendo caricaturas, la habitación un caos, restos de comida sobre la mesa. Y una niñera del hotel sentada en el sofá con cara de no querer estar ahí. Me acerqué y con la voz más amable le pregunté cuánto le estaban pagando por esas horas extras. Me dijo que lo habían cargado directamente a mi habitación porque el paquete de la familia estaba todo registrado a mi nombre y que según la política del resort, cualquier consumo adicional del grupo lo manejaba el titular de la reserva, o sea, yo. Apreté la mandíbula, no porque me molestara pagarle a la mujer, ella estaba haciendo su trabajo y merecía cada dólar. Sino porque era el colmo del descaro que mi hermana y su marido dejaran a sus hijos con una desconocida pagada por mí mientras ellos seguían de excursión, de tour, de paseo, como si todo estuviera bajo control. Esa fue la gota final. La última. La definitiva. Me senté frente al computador portátil, abrí la aplicación de la aerolínea con la que había reservado los vuelos para todos, ingresé con mi usuario, y busqué las reservas de regreso. Todavía faltaban 3 días para el vuelo, pero por política de la aerolínea, si cancelaba con más de 48 horas de anticipación, podía solicitar reembolso completo a la tarjeta con la que se hizo el pago. No lo dudé. Clic tras clic, fui cancelando uno a uno los boletos, el de mi madre, el de mi hermana, el de su esposo, y los 2 de los niños. Confirmé la transacción, leí 2 veces el correo que me llegó con los reembolsos procesados y sentí una calma tan deliciosa que no supe si llorar, reír o abrir otra cerveza. Luego volví a llamar al front desk y pedí extender mi estadía una semana más. Me ofrecieron una suite aún mejor con vista directa al mar, y como tenía los créditos del reembolso ya disponibles, acepté sin pensarlo. No dejé notas. No envié advertencias. No anuncié nada. Me limité a preparar una maleta pequeña con lo básico, pedí el traslado a la nueva habitación con la excusa de que necesitaba más tranquilidad para trabajar, porque sí, el resort tenía esa opción para trabajo remoto. Y me fui a dormir como no lo hacía desde antes del viaje. Con la mente ligera, el cuerpo descansado y una sonrisa tan perversa como merecida. Ellos todavía no sabían que su vuelo de regreso ya no existía. Que yo no pensaba volver a cargar con nadie. Que a partir de ese momento, cada segundo que pasara en esa isla sería solo mío. Y que la tía buena onda, la hija sacrificada, la mujer servicial, había dejado de existir en cuanto hice clic en el botón de cancelar. Actualización 3. 2 días después, a las 4:30 de la mañana, el escándalo que se armó en el pasillo principal del piso 5 fue tan estruendoso que, incluso con las puertas cerradas y el aire acondicionado encendido, pude escucharlo todo desde la cama.
Al principio creí que era un grupo de huéspedes ebrios regresando de alguna fiesta privada o algo por el estilo, pero cuando presté atención a las voces y distinguí el chillido irritante de mi hermana, supe que el teatro había comenzado. Me levanté sin apuro, envolviéndome en una bata de algodón que me acababan de entregar como cortesía en la nueva suite. Caminé hasta la terraza, abrí las cortinas de par en par y observé cómo, justo frente a la entrada del ascensor, mi hermana sostenía una maleta en una mano y en la otra cargaba a su hija medio dormida. A su lado, su esposo empujaba dos maletones con cara de estar al borde de un colapso nervioso, y mi madre iba detrás arrastrando su propio equipaje mientras decía, como si eso fuera a resolver algo, que esto debe ser un error de sistema. Al parecer, y según logré deducir por los gritos, habían bajado al lobby con todos los niños, las maletas, los documentos y la certeza absoluta de que volarían esa madrugada de regreso a casa. Solo que no contaban con que esos vuelos ya no existían. Al llegar a recepción, la encargada de la madrugada, con quien yo ya había conversado con mucha calma el día anterior para dejar todo en orden, les explicó que las reservas que estaban bajo el nombre de la señora O.P. habían sido canceladas voluntariamente desde la cuenta original y que no había ningún itinerario disponible para ese grupo. Mi cuñado, según me contaron después, intentó hacerse el que sabía de leyes y pidió hablar con un gerente mientras exigía una compensación por el fallo. El tipo juraba que había una conspiración de la aerolínea, del hotel y del destino mismo para joderle la vida, mientras los niños lloraban por el sueño y mi madre preguntaba si podían hacer algo aunque sea por los menores. Yo no bajé. No dije nada. Me limité a observarlos desde la baranda, con una taza de café caliente entre las manos y una paz que no había sentido en años. Cuando el escándalo aumentó, me asomé lo justo para que me vieran de reojo. Mi madre alzó la mirada y, en cuanto me vio, empezó a caminar con paso rápido hacia el ascensor mientras mi hermana gritaba desde abajo, «No te atrevas a esconderte ahora, maldita». No sé qué esperaban encontrar cuando llegaron a mi suite anterior, pero cuando el botones les explicó que yo ya no estaba hospedada ahí, que me había trasladado a otra habitación y que además había dejado instrucciones explícitas de no recibir visitas ni llamadas, casi se les cae el mundo encima. Me consta porque luego me lo contaron con todo lujo de detalles dos empleadas del personal de limpieza, quienes disfrutaron la escena como si fuera una telenovela en vivo. Más tarde, bajé como si nada al restaurante del hotel a desayunar. Panes artesanales, fruta fresca, café hecho al momento. Me senté en la terraza, sola, con vista al mar, y al poco tiempo vi a mi hermana y a mi madre cruzar el área del lobby. Caminaban como si les hubieran quitado el suelo. Mi hermana tenía la cara roja de furia, mi madre un gesto de absoluta decepción, y ambas arrastraban a los niños, que ya no lloraban sino que iban completamente desconcertados. Me acerqué a ellas con una sonrisa que no se esforzaba en disimular el sarcasmo. Mi madre, en cuanto me tuvo al frente, me preguntó con esa voz que siempre usaba para hacerme sentir una escoria humana, «¿Fuiste tú la que canceló los vuelos, cierto?» Yo respondí con la misma calma con la que se sirve un té. Los boletos eran míos. Todos. Y decidí que quería viajar sola de vuelta. No le veo el problema. Mi hermana me lanzó una mirada de odio tan visceral que por un momento sentí que iba a gritar ahí mismo, pero no, se contuvo. En cambio, me dijo algo aún peor, «¿Cómo puedes ser tan maldita? ¿Cómo le haces esto a tu propia familia, a mis hijos?» Yo ya no sentía ni culpa ni miedo. Estaba tan harta, tan vacía de paciencia, que cada reclamo me resbalaba como agua en piedra. Le respondí que a sus hijos no les hice nada, que si les parecía irresponsable no tener dinero para vuelos de emergencia, debieron considerar no traerlos a un viaje que no estaban financiando. Que si de verdad se preocupaban tanto por ellos, podían empezar por no soltarles responsabilidades ajenas a la primera mujer soltera que tuvieran cerca. Mi cuñado, que justo venía saliendo de la recepción con cara de zombi, se acercó y empezó a pedirme explicaciones legales, que qué derecho tenía yo de cancelar sin avisar, que si no pensaba compensarlos. Le respondí con una carcajada tan sarcástica que me dolió la garganta. Le dije, ¿quieres una compensación? Pide reembolso emocional a tu esposa por creerse la reina de Maui. Yo no debo nada. Se quedaron mirándome sin saber qué decir.
Les di la espalda con la misma calma con la que uno se despide del ruido para volver al silencio. Regresé a mi mesa, le pedí al mesero otro café y un plato extra de panecillos calientes, y mientras me traía la orden, actualicé mis redes sociales con una foto del mar y el texto. No hay paz más sabrosa que la que uno se gana mandando a todos al carajo. Ese fue el momento exacto en que sentí que la venganza había comenzado a hacer efecto. Y no había vuelta atrás. Actualización 4. Había pasado poco más de 48 horas desde el incidente del lobby, y la diferencia en mi rutina diaria era abismal. Mientras ellos iban de oficina en el aeropuerto intentando negociar vuelos de última hora a precios inflados, rogando por asientos disponibles en aviones sobrevendidos. Y peleando entre ellos por quien tuvo la brillante idea de depender completamente de mí, yo despertaba tarde en una suite mucho más grande, con vista al océano y un baño que tenía una tina tan profunda que parecía una piscina privada. Me levantaba sin apuro, caminaba descalza por la habitación con una bata de lino blanca que me regalaron como parte del paquete exclusivo al que había accedido gracias a los créditos del reembolso. Y cada día elegía una actividad distinta, no por obligación o porque alguien más dependiera de mí, sino porque me daba la gana. Esa mañana me apunté a una clase de paddleboard con un instructor local que tenía más carisma en una ceja que toda mi familia junta. El tipo no paraba de reírse de mis torpezas, pero en lugar de hacerme sentir estúpida, sus bromas tenían algo que me hacía relajarme, incluso cuando caía al agua 2 veces seguidas intentando mantener el equilibrio. Después fuimos por unos batidos de piña con jengibre y me contó su historia de cómo había dejado todo en California para mudarse a la isla y vivir del mar. Su voz era calmada, segura, y por primera vez en semanas, alguien hablaba conmigo sin pedirme nada a cambio, sin infantilizarme, sin cargarme con la culpa ajena. Solo compartía su tiempo conmigo, sin etiquetas, sin exigencias, sin pretensiones. Me hizo bien. Más de lo que admití en ese momento. De regreso al hotel, el personal de recepción me saludaba como si fuera una huésped VIP. Y en parte lo era. Había dejado propinas generosas, siempre fui amable, y además me habían visto, sin necesidad de explicaciones, tomando el control de una situación que normalmente terminaría en un colapso emocional o una pelea familiar escandalosa. Muchos ya sabían que era yo quien había cancelado los vuelos, que había extendido mi estadía y que no quería saber nada del grupo con el que originalmente llegué. Incluso uno de los empleados del spa, mientras me hacía un masaje con aceites volcánicos, me dijo con una sonrisa cómplice que ojalá más mujeres hicieran lo que usted hizo. Me lo dijo sin juzgarme, sin tono sarcástico, solo con esa admiración silenciosa que se reserva para los actos que todos piensan pero pocos se atreven a ejecutar. Fue ahí cuando confirmé que mi decisión no solo había sido válida, sino completamente necesaria. Mientras tanto, los mensajes no paraban. Llegaban en ráfaga, uno tras otro, como si todavía creyeran que podían manipularme con palabras. Uno de mi madre decía que había gastado lo que no tenía en souvenirs pensando que los vuelos ya estaban cubiertos, que no sabía cómo iban a hacer para pagar boletos nuevos. Otro de mi hermana era un desfile de reclamos, insultos y frases como es que no tienes corazón, ¿cómo puedes dejarme así? Mis hijos lloran todas las noches por ti, como si de pronto se hubiera acordado de que existían. Y luego estaba el mensaje de mi cuñado, que fue el único que intentó un acercamiento pseudo-racional, diciéndome que entendía mi molestia pero que lo justo sería dividir el costo de los nuevos vuelos. Porque al final seguimos siendo familia. Le respondí con 3 palabras, buena suerte, campeón. Pero hubo uno que me hizo reír más que todos. Era un audio de mi hermana, en tono de mártir derrotada, diciendo que había tenido que pedir prestado dinero a una amiga suya que vivía en el continente y que ahora no sabían si podrían regresar todos juntos o tendrían que dividirse en distintos vuelos. Y que eso era traumático para los niños. Me quedé pensando en cuántas veces durante el viaje se dividieron sin preguntarme nada, cuando me dejaban a los niños para irse a un tour, cuando me cargaban el costo de sus caprichos. Cuando fingían que yo era una extensión de sus agendas. Ahí fue cuando me di cuenta que, para ellos, el trauma solo existía cuando el caos les explotaba en la cara. Cuando era yo quien lo absorbía, se llamaba solidaridad.
Pero si era al revés, entonces ya era crueldad. Esa noche me vestí con el vestido largo que no había podido usar desde que llegamos. Ese que compré para una cena frente al mar que jamás ocurrió porque siempre había algo más importante que hacer, cuidar a los niños, resolver una queja o simplemente quedarme en la habitación para no molestar. Me solté el cabello, me puse los aretes que había guardado desde Navidad y bajé sola al restaurante más caro del resort. Pedí vino blanco, langosta y un postre con un nombre ridículamente largo. Comí como si celebrara algo. Y en el fondo, lo estaba haciendo. Estaba celebrando que había recuperado algo que nunca debí ceder, mi tiempo, mi dignidad y mis límites. Cuando volví a la suite, encendí mi celular solo por curiosidad. Silencio. Ni una llamada. Ni un mensaje. Ni una alerta. Habían entendido la indirecta. O tal vez estaban demasiado ocupados resolviendo cómo salir de la isla sin arruinarse más. Me recosté en la cama, bajé las luces, y antes de cerrar los ojos, sonreí con una tranquilidad que jamás había sentido en presencia de ellos. Por primera vez en mucho tiempo, me sentía en paz. Completamente, deliciosamente, en paz. Y esa paz, me prometí, no pensaba volver a regalarla nunca más. Actualización 5. Una semana después, cuando volví a Los Ángeles, llevaba en la piel el sol de Maui, en la cabeza la calma de una venganza bien ejecutada. Y en la maleta regalos que me había comprado a mí misma con el dinero que alguna vez pensé usar para cubrir las excursiones familiares. El vuelo fue silencioso, sin sobresaltos, sin niños gritando, sin padres desbordados pidiendo favores, sin comentarios pasivo-agresivos disfrazados de consejos. Solo yo, mi playlist, un libro que logré leer sin interrupciones y una copa de vino que me tomé a sorbos lentos, como si cada trago me confirmara que hice exactamente lo que debía hacer. Nada más aterrizar, encendí el teléfono, y lo primero que vi fue un mensaje de mi madre que decía: cuando llegues, pasa por la casa. Tenemos que hablar. No hubo preguntas, no hubo signos de interrogación, no hubo tono de cariño. Solo esa exigencia seca, directa, que resumía toda su forma de ver la vida: tú nos debes. Fui. No porque me sintiera obligada, sino porque sabía que, tarde o temprano, necesitaba ponerle un punto final a todo. Llegué a su casa un martes por la tarde. El cielo estaba nublado, el vecindario callado y el ambiente dentro de esa casa era tan espeso que sentí que cruzar la puerta era como entrar a una cámara de juicio. En el sofá estaba mi madre, con cara de funeral. A su lado, mi hermana, con los ojos hinchados como si llevara días llorando. El cuñado no estaba, y los niños, según me dijeron, estaban en casa de una amiga. Me senté sin decir nada, sin saludar ni preguntar cómo estaban. Solo puse mi bolso sobre las piernas, crucé los brazos y esperé a que empezaran el show. La primera en hablar fue mi madre, por supuesto. Se acomodó en el asiento, se pasó las manos por las rodillas, y dijo con voz temblorosa que lo que hiciste fue una traición, hija. Una cosa es estar molesta, y otra muy diferente es dejarnos tirados en otro país como si fuéramos basura. No me inmuté. La dejé hablar. Me explicó, como si yo no supiera nada, que el vuelo de regreso que consiguieron costó más del doble, que tuvieron que usar tarjetas de crédito, que el cuñado tuvo que pedir prestado en el trabajo y que mi hermana estaba a punto de perder el cupo de la escuela de los niños porque no pagaron a tiempo. Cada palabra estaba cargada de drama, de culpa, de manipulación. Cuando terminó, mi hermana tomó la palabra, no para pedir disculpas, por supuesto, sino para señalarme con voz quebrada que nunca imaginó que fuera capaz de algo tan bajo, que ella siempre me había considerado una hermana. Y que ni siquiera lo hice por enojo, lo hice por puro rencor. Me reí. No una risa escandalosa, ni burlona. Solo una risa seca, cansada, de esas que salen cuando uno se siente tan lejos del daño que ya no duele. Saqué entonces una carpeta que llevaba en el bolso, la coloqué sobre la mesa de centro, la abrí con todo el teatro del mundo y empecé a leer en voz alta los gastos del viaje: vuelos de ida para 6 personas. Hospedaje por 7 noches en un resort 5 estrellas, comidas, propinas,
traslados, actividades familiares, excursiones infantiles, suplementos alimenticios, lavandería, servicio a la habitación, uso de la niñera. Y una larga lista de cosas que pagué sin que nadie me ofreciera siquiera. Cargar una botella de agua. Cada ítem tenía su respectivo recibo impreso. Lo hice con intención, con frialdad quirúrgica. No porque necesitara su aprobación, sino porque ya me habían juzgado lo suficiente. Cuando terminé, les dije, esto fue lo que me costó el viaje. Esto fue lo que les regalé. Esto fue lo que ustedes tomaron sin agradecer, y esto fue lo que, encima, me recriminaron. Así que no me vengan ahora con la mierda de que los abandoné. Lo único que abandoné fue mi rol de esclava voluntaria. ¿Y saben qué? Me quedó perfecto. Mi hermana empezó a llorar en silencio, con esa forma infantil y rencorosa con la que siempre intenta que los demás la consuelen. Pero ya no quedaba nada de la hermana mayor que una vez quise imitar. Lo que tenía frente a mí era una mujer egoísta, con una familia que no podía sostener, que esperaba que el mundo girara a su favor y que creía que por haber parido, todo el universo debía arrodillarse ante sus necesidades. Mi madre intentó decir algo más, pero le alcé la mano. Le dije, sin levantar la voz, tú me criaste para no depender de nadie, ¿cierto? Me enseñaste que si quería algo, debía ganármelo. Pues ahora les toca a ustedes aprender lo mismo. Si quieren vacaciones, trabájenlas. Si quieren ayuda, págala. Y si quieren respeto, empiecen por darlo. Me levanté, guardé mis papeles, tomé el bolso y salí de esa casa sin esperar respuesta, sin mirar atrás, sin una pizca de duda. Esa noche, en mi departamento, me abrí una cerveza helada, me quité los zapatos, y me recosté en el sofá mirando el techo. Afuera sonaban los autos, la ciudad seguía su vida como si nada hubiera pasado. Y eso me gustaba. Me gustaba que el mundo siguiera su curso sin pedirme permiso, sin hacerme responsable de sus crisis, sin exigirme que solucionara lo que otros descomponen. Por primera vez en mucho tiempo, mi familia me había dejado de llamar, de escribir, de presionar. El silencio, que antes me habría parecido cruel, ahora se sentía como una bendición. Porque el ruido ya no venía de ellos. El único ruido que quedaba era el del hielo chocando en mi vaso. Y era perfecto. Actualización final. 3 meses después, la relación con mi familia seguía en pausa. No congelada por el frío de una pelea reciente, sino suspendida en ese silencio espeso que deja una tormenta cuando ya ha arrasado con todo. No volví a recibir llamadas, ni mensajes de disculpa, ni intentos de reconciliación disfrazados de preguntas casuales. La normalidad, como ellos la conocían, se había roto por completo, y yo no tenía ni el más mínimo interés en remendarla. No después de todo. No después de entender que, durante años, confundí amor con aguante y familia con deuda permanente. Aprendí, a la mala, que hay vínculos que no se rompen con peleas, sino que se desgastan de tanto usarlos como excusa para el abuso cotidiano. En ese tiempo aproveché para pensar, pero no desde la rabia, sino desde la distancia. No me arrepentí de nada. Al contrario, cada día encontraba nuevas razones para haber hecho lo que hice. Me había convertido, sin querer, en la figura útil de una familia disfuncional, la que no tiene hijos, la que tiene dinero, la que puede cargar con todos porque tiene suerte, la que nunca se queja porque es fuerte. Me habían convertido en un rol, no en una persona. Y cuando decidí salirme del guión, lo tomaron como traición. Pero no era traición. Era libertad. Un sábado por la tarde, mientras organizaba unos papeles del trabajo y limpiaba el apartamento con la calma de quien no tiene que rendir cuentas a nadie, recibí un sobre por debajo de la puerta. Era un dibujo hecho con crayones torcidos, con un sol sonriente y 2 figuras de palitos que decían yo y tía. Era de mi sobrino. Detrás, en letras grandes, estaba escrito con lápiz, ven a visitarnos, te extraño. Me quedé viéndolo largo rato, sintiendo una mezcla incómoda de ternura y tristeza. Los niños no tenían la culpa. Nunca la tuvieron. Ellos solo repiten lo que ven, lo que aprenden, lo que sus padres les enseñan a normalizar. Y en medio de todo ese caos, ellos sí me querían, a su manera.
Así que fui. Llegué sin anunciarme, un domingo por la tarde, sabiendo perfectamente que me exponía a todo tipo de actitudes pasivo-agresivas. Pero no fui por ellos. Fui por los niños. Mi sobrino, al verme, se lanzó a mis brazos como si hubieran pasado años en lugar de meses. Me dijo que ya tenía nueva lonchera, que aprendió a nadar sin flotador, que ahora le gusta la pizza de champiñones aunque su mamá no lo deja comerla tanto. Mi sobrina, un poco más tímida, me entregó un collar de cuentas que hizo en la escuela y me pidió que lo usara para que no te olvides de nosotros cuando estés en la playa sola otra vez. Me dolió más de lo que quise admitir. No porque me hicieran sentir culpable, sino porque recordé todo lo que cargué sin que ellos entendieran que yo también necesitaba ser cuidada. Mi hermana apareció al rato, seca, con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. Me dijo que los niños me extrañaban, que ella había querido escribirme pero no sabía cómo, que había estado ocupada, estresada, confundida. Una sarta de excusas que ya no me tocaban ni un milímetro de la piel. Le respondí que no necesitaba explicaciones, que no estaba ahí para pelear, ni para reabrir heridas. Le dije, con voz firme, que no me arrepentía de nada, que volvería a hacerlo si fuera necesario, y que si algún día pensaba incluirme de nuevo en algún plan familiar. Más le valía preguntar antes de asumir que yo iba a pagar o a cargar con algo. Que la próxima vez que me necesitara, debía recordar que soy su hermana, no su niñera, ni su banco, ni su red de apoyo incondicional para todo lo que ella misma no se quiere responsabilizar. Me escuchó sin decir nada. No porque estuviera procesando una disculpa, sino porque ya no tenía cómo defenderse. Mi madre, que había estado encerrada en su habitación, salió al rato con su eterno gesto de superioridad desgastada. Me saludó con un hola frío, y se sentó frente a mí sin rodeos. Dijo que esperaba que ya hubiera reflexionado, que a veces uno actúa con la cabeza caliente, que todos cometemos errores y que en una familia no deberían existir esos límites tan rígidos. Le respondí que, justamente, por no poner límites a tiempo, terminé en la situación que detonó todo. Que si de verdad querían familia, lo mínimo era tratarme como tal. Que lo que hice no fue castigo, fue defensa. Que si a partir de ahora querían tenerme cerca, debía ser desde el respeto, desde el entendimiento, y no desde la costumbre de verme como la disponible, la que siempre está, la que nunca dice que no. No sé si lo entendieron, no sé si algún día lo harán. Pero tampoco me interesa educarlos. No son niños. Son adultos que eligieron ignorar mis límites hasta que les costó dinero. Y la única forma en que algunas personas aprenden a respetar es cuando la consecuencia duele donde más les importa. En su comodidad. Desde entonces no hemos vuelto a hablar más allá de lo básico. Los niños me llaman a veces por videollamada, me mandan dibujos, me cuentan sus cosas. Y yo estaré ahí para ellos mientras me lo permitan, porque sé separar lo que uno hereda de lo que uno elige. Pero la familia, esa que se dice incondicional pero solo cuando les conviene, esa ya no tiene poder sobre mí. Ahora planeo mis vacaciones sola. Ya reservé una cabaña en Vermont para el invierno y después quiero hacer un road trip por la costa este. Cada centavo será mío. Cada decisión, mía. Cada hora de sueño, cada comida, cada silencio. Mío. Y si algún día, en el futuro, alguien se atreve a decirme que estoy siendo egoísta por viajar sola, por disfrutar sin rendirle cuentas a nadie, solo voy a sonreír, levantar la copa y brindar por aquella vez en Maui donde aprendí, por fin, a decir no y a no volver a explicar por qué.